continuamos hablando acerca de la enseñanza de la serie que hemos titulado La autoridad y poder de la palabra de Dios. ¿Correcto? Estamos diciendo que ya estuvimos hablando, esta nuestra séptima enseñanza pues, de esta serie, y que obviamente el propósito de estas enseñanzas tiene que ver con que nosotros seamos confrontados, que seamos de una u otra forma como poder autoexaminarnos o evaluarnos qué tanto de la palabra de Dios, que es Cristo mismo, está teniendo injerencia o influencia en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de esta séptima enseñanza que hemos titulado acerca de que el poder y la autoridad de la palabra de Dios tiene para enseñarnos, ¿correcto? Entonces, decíamos que muchas veces nosotros, perdón, que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a vivir la vida del día a día de una manera simple, ¿sí? Vivimos la vida sin apuntarle a nada. Y como dice una vez, como decía una vez, tenemos tan buena puntería que le apuntamos a la nada y a la nada le pegamos. Perdón, señor. Bueno, que está haciendo bastante frío. Uy, le apuntamos a la nada y tenemos tan buena puntería que a la nada le pegamos. Ahora, necesitamos aprender, decía yo, necesitamos aprender que debemos vivir cada día con propósito, sabiendo que conocer a Dios no es el fin o la razón de nuestra existencia, sino que es el principio de algo que Dios se ha propuesto en y con nosotros. Y esto es importante que lo entendamos. Hay gente que se conforma con conocer a Dios, pero si usted conoce a Dios y su vida sigue siendo la misma, necesita entender por qué razón Dios se le ha revelado a su vida, por qué razón Dios llega a su vida. Y vuelvo y le digo, no saquemos de nuestra mente que el propósito de Dios es sacarnos de la potestad de las tinieblas, o que el propósito de Dios es para que no vaya, salvarnos, para que no vayamos al infierno, perdón, y llevarnos al cielo. Necesitamos sacar eso de nuestra mente. Hay una razón, hay un propósito mayor que este precisamente, que es el que Dios se ha propuesto a través de Cristo en nosotros. Ahora, muchas veces cuando nosotros no sabemos qué hacer en la vida o qué espera Dios de nosotros, vamos a centrar nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestro tiempo y nuestras finanzas en aquello que prácticamente no suma al incremento de Cristo y mucho menos al avance de la gran comisión que Dios quiere con nosotros como iglesia. Cuando yo no sé qué es lo que Dios quiere conmigo, cuando yo no sé qué hacer con la vida que Dios a mí me ha dado, yo simplemente voy a ser inefectivo en aquello que Dios se ha propuesto conmigo. Recordemos algo, la Biblia habla de una comisión que Dios le dejó a la iglesia para llevar a cabo aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión que tenemos nosotros como iglesia. Y no podemos ser efectivos en aquello que nosotros estamos ignorando. Entonces, la razón de nuestra existencia consiste en conocerle a Él, en servirle a Él y en honrarle a Él. Si eso no es la razón por la cual nosotros estamos viviendo para Dios, necesitamos estar evaluando. Vuelvo y digo, el propósito de Dios es enseñarnos a nosotros. Cuando una persona entra a una institución educativa y lleva 5 años y no ha aprendido nada, prácticamente hay dos cosas que evaluar. Uno, si quien está enseñando no está capacitado para enseñar, o dos, la persona que está recibiendo no tiene la atención necesaria, no está prestando la atención necesaria, o tiene un problema que no le permite poder entender. Lo mismo sucede con nosotros. Si llevamos años de conocer del Señor y nuestra vida sigue siendo la misma, no sabemos qué es lo que el Señor quiere con nosotros, no sabemos qué es lo que el Señor se ha propuesto con nuestra vida, por qué y para qué nosotros le conocemos. Entonces es por esta razón que necesitamos como hacer una autoevaluación, un examen para determinar qué es lo que Dios quiere con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿realmente nosotros podemos decir que estamos seguros que lo que hacemos es lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros? Porque creo que esto es importante que lo entendamos. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios espera de nosotros?
Y si lo que yo estoy haciendo en este momento, eso es lo que Dios quiere. Mira, hay muchas personas que se ocupan haciendo cosas que Dios no los ha llamado a hacer, que no los ha mandado a hacer. Y como le digo, esto produce cansancio, produce fatiga, produce frustración, desánimo. Muchas veces nos hemos encontrado con personas que estuvieron sirviéndole al Señor, haciendo cosas que realmente lo hacían más porque alguien les decía, pero no porque en ellos estaba el deseo de hacerlo para Dios. Entonces, mire, alguien dijo, mire lo que dijo Ralph Emerson. Dice, el mundo le abre camino al hombre que sabe hacia dónde se dirige. El mundo le abre camino al hombre que sabe hacia dónde se dirige. Si usted no sabe para dónde va, en pocas palabras, como decimos por aquí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros con el llamado que el Señor nos ha hecho? ¿Estamos obedeciendo y llevando a cabalidad lo que Dios se ha propuesto en nosotros y con nosotros? Porque si usted no sabe qué es lo que Dios quiere con su vida, si usted no sabe qué es lo que Dios quiere con su familia, si usted no sabe qué es lo que Dios quiere con su ministerio, prácticamente usted va a ocupar su vida en algo que muchas veces lo va a desviar del propósito que Dios quiere con su vida o que Dios se ha propuesto en su vida. Y mire lo que dice Job capítulo 34, versículo 32. Job capítulo 34, versículo 32. Dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Imagínense, enséñame tú lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Mire, hay veces que nosotros, mire, nadie puede conocer el futuro a ciencia cierta. Nosotros no sabemos qué nos deparará el mañana, ni siquiera qué va a pasar con nosotros en una hora. Pero nosotros estamos seguros que Dios sí conoce el futuro. Y precisamente lo que Job le está diciendo, enséñame tú lo que yo no veo. Que los pasos que yo dé, los dé con seguridad. Que lo que yo hago, lo haga con conocimiento, a ciencia cierta, de que estoy seguro que lo que hago es lo que Dios quiere que haga. Dice Salmos capítulo 86, versículo 11. Salmos capítulo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mire, el ser humano necesita ser enseñado por Dios. Yo necesito ser enseñado por Dios. ¿Y por qué razón? Dice el salmista, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Cuando conocemos qué es lo que Dios quiere, podemos estar seguros de que estamos caminando en la verdad de Dios. Y además de esto, dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Una persona que conoce o que es instruida por el Señor, que camina en el propósito que Dios determinó para ella, es una persona que tiene un corazón temerosa de Dios. Y cuando hablamos temerosa de Dios, no hablamos de que es miedosa, que le tiene miedo a Dios, sino que siempre piensa para tomar una decisión, porque no lo hace basado en sus emociones, no lo hace basado en sus sentimientos, sino lo hace basado en lo que Dios quiere para ella. De eso se trata. Por eso la importancia de que nosotros necesitamos ser enseñados por Dios. Ahora, quien rechaza la enseñanza de Dios, simplemente, ¿qué está haciendo? Preparando su vida para fracasar. Por eso tengamos cuidado. El propósito del Señor y la autoridad que tienen nosotros a través de Cristo es que nosotros podamos ser enseñados por Él. Recordemos lo que dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo,
aún no sabe nada como debería saberlo. Nosotros necesitamos aprender cada día qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que Dios se ha propuesto a través de nosotros. 1 Corintios 8:2. Ahora, lo primero que vamos a hablar son las maneras de aprendizaje en la vida. Cómo usted y yo podemos aprender en la vida. Y una de ellas es por los sentidos. A través de los sentidos usted aprende o conoce algo. Recordemos que Adán y Eva, esto fue lo que los llevó a ellos a fallarle a Dios. Ellos escucharon, vieron, tomaron y gustaron del fruto que Dios les dijo que no tomaran, no lo comieran. Los sentidos de una u otra forma a nosotros nos han sido dados por Dios, no para hacer lo malo, sino para poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque hay gente que dice, entonces Dios, ¿para qué me dio la vista? ¿Para que yo peque? No. Dios a usted le dio la vista, Dios le dio el oído, le dio el gusto, las manos, todo le dio. No para que peque, sino para que a través de su cuerpo Él pueda manifestarse y Él pueda darse a conocer a aquellos que no le conocen. Los sentidos a mí me permiten aprender algo de la vida. Otra cosa, podemos aprender nosotros a través de la experiencia. A través de la experiencia, la Biblia habla en Juan capítulo 9 de un hombre que nació ciego. Y este hombre, siendo ciego, recibe la vista porque Jesús le da la vista, él hace un milagro en él y le da la vista. Y quiero que miremos por un momento Juan capítulo 9, versículo 20 al 25. Juan capítulo 9, versículo 20 al 25. Dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si él es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Veo. Démonos cuenta, él conoció la autoridad y el poder que había en Jesús por una experiencia que él había tenido. A través de una experiencia, nosotros podemos aprender algo de Dios. Obviamente, no son las experiencias las que ponemos por encima o establecemos como doctrinas, pero son medios que Dios utiliza para que nosotros aprendamos en la vida. Pero hemos hablado también algo y otro factor que es importante que nosotros podamos aprender. Y el tercer factor es por medio de la obediencia. Entonces, usted y yo aprendemos a través de los sentidos. Usted y yo aprendemos a través de la experiencia. Cuando nosotros en algún momento de la vida hicimos algo malo o planeamos más bien algo y eso que planeamos no nos salió como esperábamos, allí aprendimos una lección. Pero hay otra forma que Dios espera de nosotros para enseñarnos y que quiere que nosotros aprendamos. Y es por medio de la obediencia. ¿Por medio de qué cosa? De la obediencia. Y démonos en cuenta el ejemplo de Jesús. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición se humilló a sí mismo, haciéndose qué cosa, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, démonos cuenta algo, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente. ¿Y obediente hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mire, Jesús en todo fue obediente al Padre. Jesús en todo fue obediente al Padre. Y esto es lo que necesitamos nosotros de esta manera, es que necesitamos aprender. Mire, alguien dijo que hay una gran diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia. La persona inteligente aprende de sus propios errores. La persona sabia aprende de los errores de los demás. Y necesitamos aprender a ser sabios. Que no sea usted quien esté tropezando cada rato, que no sea usted quien esté cayendo cada rato para aprender algo en la vida. Aprenda a escuchar y aprenda a obedecer. El propósito del Señor cuando nos dice no, no lo hace porque quiere lastimarnos, porque nos quiere herir o porque está enfadado con nosotros. El no de Dios siempre lo hace con el propósito de protegernos, de guardarnos y de que podamos ser efectivos en lo que Él se ha propuesto con nosotros. Por eso la importancia, iglesia, aprendamos a ser sabios. Dejemos de ser inteligentes en nuestra manera de pensar o en nuestro vano razonamiento. Hay gente que prefiere estrellarse. A mí muchas veces personas me lo han dicho, déjeme que yo me estrelle. Mire, cuando alguien a mí me dice eso, ¿sabe qué hace Miguelito? Cierra el pico y lo deja. Y son personas que uno aprecia, personas que uno ama. Pero realmente nosotros no estamos para cambiar la vida de nadie. A nosotros nos corresponde enseñar el consejo de Dios, pero a usted que me escucha, le corresponde obedecerlo o rechazarlo. Yo no cambio vidas, pero vuelvo y le digo, aprenda a ser un hombre o una mujer sabia en la vida. No espere estrellarse, no espere que el mal llegue a su vida para reconocer que definitivamente Dios tenía razón. Jesús, dice la Biblia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, la obediencia de Cristo no era para llevarlo a algo bueno, sino que precisamente era en el propósito que Dios se había propuesto en él, era llevarlo a la cruz. Pero luego dice que por esta causa, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, otro ejemplo que podemos tomar como obediencia es el apóstol Pablo. Pablo en Hechos capítulo 26, verso 19. Hechos capítulo 26, verso 19. Pablo, perseguidor de la iglesia, y él creía que lo que hacía era lo correcto. Pero mire lo que pasa con él. Y él está ante el rey Agripa y le dice algo que realmente es importante que nosotros entendamos. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui qué cosa, rebelde a la visión celestial. Mire, viene Cristo, se le aparece a Pablo. Pablo perseguía a los creyentes, a los cristianos de aquella época, y Jesús le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él no consideraba que estaba persiguiendo a Jesús, sino que él perseguía supuestamente a un grupo religioso que se estaba levantando en aquella época. Y es allí donde él queda ciego y es allí donde Dios le dice lo que era necesario
que Pablo tendría que padecer por causa de lo que Dios se había propuesto con Pablo. Dios comienza a revelarle precisamente aquello que Dios tenía para él. Y dice él al rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. En pocas palabras, cuando el Señor vino a mi vida, yo pude entender qué es lo que Él quería conmigo y no fui rebelde a lo que Él quiere conmigo. Y esto necesitamos entenderlo. Miren, los tropiezos en la vida de un hijo de Dios muchas veces son el resultado de actuar a su propia conveniencia. Dios no quiere que los hijos de Dios estemos tropezando continuamente. El propósito de Él es guardarnos en todo. Pero gracias al Señor por su gracia, por su misericordia, que a pesar de nuestras caídas, Él siempre está allí para levantarnos. Pero necesitamos entender que la obediencia es la mejor manera en que nosotros podemos ser efectivos y enseñados en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué le ha dicho Dios con respecto a su vida, en su caminar con Él? ¿Qué le ha dicho Dios con respecto a su matrimonio? No lo que usted quiere, no lo que usted piensa, es lo que Dios dice. No lo que el pastor le dice, es lo que Dios a usted le ha dicho. ¿Qué le ha dicho Dios con respecto a la administración de sus finanzas? ¿Qué le dice Dios a usted con respecto a cómo está manejando su familia? Si le sirve usted al Señor, ¿qué le ha dicho Dios con respecto a lo que usted está haciendo? ¿Es lo que Dios quiere o es algo que usted quiere? Es un privilegio servirle al Señor. Pero vuelvo y siempre digo, nosotros servimos al Señor porque le amamos a Él, porque hemos entendido que no hay una razón mayor para vivir sino es para servirle a Él, no buscando ninguna dádiva de los hombres. Servimos conscientes de que no hay mayor satisfacción que poder llevar a una persona que no conocía a Dios, que estaba en la potestad de las tinieblas, pero que ahora ha sido trasladada al reino de su amado Hijo. Eso para nosotros trae satisfacción. Personas que antes vivían en ignorancia de la vida del Espíritu, pero que ahora viven gobernadas por el Espíritu. Eso para nosotros trae satisfacción. Pero necesitamos aprender a través de la obediencia, no a través de la experiencia. Hay personas que hasta que caen, aprenden. Y vuelvo y repito, nosotros no estamos para ponernos delante de alguien para que no tropiece. No, esa no es nuestra labor. Siempre enseñamos y enseñamos lo que creemos que es el consejo de Dios o la voluntad de Dios para su iglesia o para cada persona que aún no le conoce. Pero démonos cuenta las tres formas como podemos aprender en la vida. Primero, a través de los sentidos. Segundo, a través de la experiencia. Y tercero, a través de la obediencia. Ahora, lo segundo, ¿cuáles son los beneficios de la enseñanza divina? ¿Cuáles son esos beneficios que obtenemos nosotros al obedecer a Dios? Primero, nos guarda a nosotros del error. Cuando usted obedece a Dios, Dios a usted le va a guardar del error. ¿Y por qué digo esto? La Biblia dice, Salmos capítulo 119, versículo 9 y el versículo 11. Salmos capítulo 119, versículo 9 y el versículo 11. El versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué nosotros podemos limpiar nosotros el camino que posiblemente no vemos con claridad? Con guardar la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti.
Cuando una persona tropieza, cuando una persona peca, es porque simplemente no está obedeciendo aquello que Dios ha determinado para su vida. El pecado no es una forma que Dios utiliza para enseñarle a usted. El pecado es algo que usted está utilizando para aprender algo de Dios. Y ojo, porque muchas veces las consecuencias a veces son irreversibles. Hay personas que creen que pueden hacer lo que quieren y pueden salirse con las suyas. Y yo sé que Dios es un Dios de misericordia, pero necesitamos ser cuidadosos cómo nos estamos conduciendo. El propósito de la enseñanza de Dios para nuestra vida es guardarnos del error, guardarnos de fallar. Hay gente que no conoce la verdad de Dios y precisamente ha caído en cualquier cantidad de herejías en cuanto a sectas, en cuanto a religiones. ¿Todo por qué? Por no escuchar el consejo de Dios. Muchos leen la Biblia, pero no la trazan de la manera correcta. Y no porque usted necesite un instituto bíblico para aprender de la manera apropiada. Si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted ha nacido de nuevo, usted puede conocer y discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No porque usted haya aprendido en una institución o en una denominación, sino porque el mismo Espíritu da testimonio a su espíritu. Y el propósito de la enseñanza de Dios es guardarlo a usted y guardarme a mí del error, de fallarle a él. Pero lo otro que también hace la enseñanza, los beneficios de la enseñanza divina, es que nos permite a nosotros ser efectivos en él. Perdón, nos hace efectivos en él. Sí, mi amor. ¿Y por qué hablamos de ser efectivos? Porque vuelvo y le digo, no se trata de hacer algo. Se trata de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Mire, hay gente que no le haya sentido la vida porque considera que el propósito de Dios con ellos es nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es lo que Dios quiere con ellos. Pero eso es lo que sucede también con los animales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Hay algo mayor para nosotros como iglesia. Hay algo mayor como creación de Dios, como hijos de Dios, como hijos, personas que hemos sido redimidas por Él. Hay algo mayor para nosotros. Y esto es lo que necesitamos conocer. No podemos ser efectivos en aquello que nosotros estamos ignorando. Otra razón del beneficio de la enseñanza divina es que nos permite a nosotros conocernos mejor. Cuando yo me expongo a la enseñanza de Dios, cuando yo me expongo a Cristo, yo puedo conocerme realmente quién soy yo. Miren, nosotros podemos engañar a nuestro cónyuge, podemos engañar a la congregación, podemos engañar a los compañeros de trabajo, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. Nosotros sabemos por qué hacemos lo que hacemos, qué nos está motivando a hacer lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos o por qué pensamos lo que pensamos. La enseñanza de Dios nos permite a nosotros conocernos mejor. ¿Y saben por qué? Porque como decía Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Pues el Señor. Hay hijos de Dios que a veces se engañan a sí mismos, que creen o ellos dicen estar haciendo lo correcto, pero en su interior saben que no es lo correcto. La enseñanza de Dios lo que hace es direccionarme y mostrarme a mí realmente si lo que yo estoy haciendo es lo que corresponde a lo que Dios quiere conmigo. Primera Timoteo 4:16. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 4:16.
Primera Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, ten cuidado de ti mismo. Pablo le está hablando a Timoteo, un hombre que conocía a Dios, que conocía las escrituras, que tenía la vida del Espíritu, pero que aún así tenía que ser recordado en algo. Tiene que cuidarse de sí mismo. Esto es algo que nosotros necesitamos recordarnos. Nosotros debemos cuidarnos de nosotros mismos. Porque nosotros podemos llegar a estar haciendo algo que creemos que es lo que Dios quiere, pero realmente es lo que nuestra alma quiere. Vamos a lugares donde creemos que es Dios quien nos está llevando, pero es donde nuestra alma nos quiere llevar. Hay personas que se meten a hacer cosas que Dios no los ha llamado a hacer. Puede ser muy loable, muy noble, pero si Dios no lo dirige, usted lo que hace es perder su tiempo. Recordemos el ejemplo que yo di una vez donde decía que un hombre tenía tanto deseo de servirle a Dios, pero que estaba atravesando una crisis económica en su casa, con su esposa, con sus hijos. Y este hombre le dice, Señor, dame una palabra, dame una respuesta. ¿Qué hago con mi vida? Porque le quiero servir a Él, pero también mi familia está atravesando una situación difícil. Y dice que este hombre salió y vio en las nubes dos letras, SP. Y claro, en su alma estaba servirle a Dios. Y entonces él entendió, sal a predicar. Y se fue 6 meses a servir supuestamente al Señor. Y en esos 6 meses no hizo aquello que Dios quería con él. O aquello que él esperaba que Dios hiciera a través de su vida. Regresó a su casa frustrado con Dios y le dice, bueno, Señor, ¿qué pasó? Yo obedecí y no vi ninguna respuesta tuya. Y lo que el Señor le dice, yo le estaba diciendo era, siembra papa. En pocas palabras, cultiva algo para que provea primero para su casa. Pero a veces ponemos más aquello que creemos que es loable o piadoso por encima de la misma familia. Necesitamos ser cuidadosos con eso. No es noble, no es correcto que usted deje a su familia de ser proveedor para su casa, de si es esposa, de ser aquella mujer que Dios espera que sea primeramente en su casa, por servir supuestamente en un ministerio. Muchas personas usan el ministerio por evadir responsabilidades en su casa. Y esto necesitamos ser cuidadosos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Lo otro que sucede y un beneficio que tenemos cuando el Señor nos está enseñando es que nos permite reconocer cuál es su grandeza. Nos permite reconocer cuál es su poder, su gloria, su gracia, su justicia, su amor. Entre más Dios a usted y a mí nos enseña, más podemos conocer nosotros esto de Dios. Yo necesito continuamente conocer el poder de Dios en mi vida, poder conocer la gloria de Dios en mi vida, poder conocer su misericordia, su bondad, su fidelidad. Esto solamente se hace cuando yo estoy alineado a lo que Dios quiere conmigo. Miren, una persona obstinada, una persona terca, imposible podrá conocer aquello que Dios quiere con ella. Es imposible. Y lo otro, cuando usted y yo obedecemos o entendemos las enseñanzas de Dios para nuestra vida, lo que Dios hace es que sigue formando a su Hijo en nosotros. A través de la enseñanza, Dios a usted y a mí nos hace más como su Hijo.
¿Y a qué voy con esto? Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando usted es enseñado por Dios, Cristo está siendo formado en su vida. Cuando usted rechaza la enseñanza de Dios, es imposible que Cristo sea formado en usted. Por eso, he aquí la importancia de nosotros ser cuidadosos con esto. O estamos siendo enseñados por Dios o estamos rechazando la enseñanza de Dios para nuestra vida. La única imagen que Dios espera ver en nosotros es la de su Hijo en nosotros, no la nuestra. Por eso el ser humano, mire, por más que cuide su cuerpo, con el tiempo se va a ir deteriorando. Esto es una realidad. Y lo otro, para la tercera razón por la cual nosotros podemos ver cómo el Señor nos enseña. La primera, dijimos que hay maneras de aprendizaje en la vida. La segunda, estuvimos hablando cuáles son los beneficios de la enseñanza divina. Y la tercera, la evidencia de que estamos siendo enseñados por Dios. Si decimos que estamos siendo enseñados por Dios, debe haber una evidencia. Si usted dice que está estudiando inglés, debe haber una evidencia en su forma de hablar. Debe ya tener palabras, tiene que saber conjugar verbos, tiene que saber oraciones, todo ese tipo de cosas. Si decimos que estamos siendo enseñados por Dios, debe haber evidencia de ello. Y unas evidencias que podemos ver, que quiero hablarle de 3 evidencias. La primera, tenemos entendimiento de la vida de Cristo en nosotros. Una persona que es enseñada por Dios tiene entendimiento de la vida de Cristo en ella. Mire, entre más yo estoy siendo enseñado por Dios, más consciente estoy yo de su vida en mí. Y esto me permite a mí poder permitir que Él sea manifestado y expresado a través de mi vida. Mire, la gente que está a nuestro alrededor podrá conocer a Dios a través de nosotros. No porque nosotros seamos Dios, sino porque nosotros portamos su naturaleza. Ahora siempre hago preguntas. ¿Qué imagen estamos proyectando nosotros? ¿La imagen del hombre celestial o la imagen del hombre terrenal? ¿Qué imagen estamos proyectando? Cuando la gente lo ve a usted, ¿está viendo a Dios? ¿Está viendo un hombre que conoce a Dios o está viendo un hombre que es gobernado por su alma? Esto necesitamos entenderlo. Lo segundo, una evidencia que nosotros estamos siendo enseñados por Dios es que damos mayor importancia a la vida del Espíritu. Damos mayor importancia ¿a qué cosa? A la vida del Espíritu. Yo no entiendo por qué personas hablan de que son espirituales, pero no tienen una vida espiritual expresándola. Y no hablo de que se la pasen orando, no hablo de que se la pasen leyendo la Biblia, no hablo de que se la pasen en un lugar metidas. Pero entendamos, lo segundo es que nosotros damos evidencia que estamos siendo enseñados por Dios cuando damos importancia a la vida del Espíritu. ¿Qué tanto del Espíritu para usted realmente es importante? ¿Buscamos continuamente conocer su voluntad, caminar en su propósito y ser instrumentos para Él? ¿O qué estamos buscando nosotros? Mire, es algo que yo continuamente me pregunto, evalúo, ¿qué es lo que yo quiero de Dios? ¿Qué es lo que yo busco de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy esperando de Dios? ¿Por qué hago lo que hago para Dios?
Yo quiero que me conozca todo el mundo o quiero más bien que todos puedan conocer a Dios como yo lo he conocido, que puedan experimentar una vida libre de toda religiosidad, una vida consciente de que viven para Dios, no de acuerdo a los criterios de los hombres. Pero necesitamos dar mayor importancia a la vida del Espíritu. Mire, Pablo, antes de conocer a Cristo, él vivía para sí mismo. Defendía fielmente un sistema religioso. Eso hacía Pablo. ¿Y qué hacía? Buscaba aprobación de los hombres. ¿Por qué hablamos de que él buscaba aprobación de los hombres? Porque dice la escritura que él buscaba las cartas, pedía cartas para llevar preso a los primeros cristianos. O sea, en pocas palabras, él creía que estaba haciendo lo correcto, agradándole a los hombres. Pero después entendió algo Pablo, y eso espero que usted y yo podamos aprender también nosotros. Y es lo siguiente, Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos capítulo 14, versículo 8. Aprendas en este versículo. Que esto sea en esta semana una meditación continua en su vida, que el Espíritu le pueda revelar esto a usted. Y dice el apóstol Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Dice, así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Mire, ¿por qué usted cree que Dios le ha permitido vivir? ¿O para qué Dios le permite vivir? ¿Vive usted para Dios o vive para usted mismo? Recuerde, si usted vive para Dios, muere para Él. Si usted vive para usted, morirá para usted mismo. Pues si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y lo tercero, evidencia de que estamos siendo enseñados por Dios, es que vemos la vida continuamente desde una perspectiva eterna y no temporal. Siempre yo digo, necesitamos tener conciencia de la vida de Dios en todo tiempo. A mayor entendimiento, incremento de Cristo en nosotros, mayor pasión y mayor entrega por aprender a Cristo y caminar en su voluntad. No me puede decir usted. Lo tercero, vemos la vida desde una perspectiva eterna y no temporal. No me puede decir usted a mí que está apasionado, perdón, que Cristo está siendo incrementado en su vida, que usted tiene mayor entendimiento de Dios, pero su pasión no es vivir para Él. Su pasión no es servirle a Él. O sea, yo no entiendo por qué decimos ser apasionados por Dios o a qué le llamamos pasión más bien. ¿A qué le llamamos nosotros entrega? ¿O a qué le llamamos nosotros caminar en la voluntad de Dios? Necesitamos mirar esto. Una persona que es apasionada, que es entregada y que está rendida a aquello que Dios quiere con su vida, hace y dice lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. Filipenses 3:8, miremoslos por un momento. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué cosa? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, una persona que tiene mayor, que ha sido enseñada por Dios, las cosas eternas comienzan a tener mayor peso que lo temporal en su vida. Yo entiendo y mi pasión de vivir los años que me quedan en esta tierra es para llevar aquello que Dios me ha dicho que lleve.
de conocer a Cristo cada día más, de poder ser efectivo en incrementar el conocimiento de Dios a la iglesia, en afirmarla en la verdad. Esa es mi pasión. Lo demás, la verdad, para mí ya no tiene importancia. Porque he entendido que esta es la razón por la cual debo de vivir. Y si usted es joven, no crea que usted está desperdiciando su juventud cuando vive para Dios. Al contrario, Dios le está preservando de cosas que posiblemente usted ignora o desconoce. Mire, yo conocí al Señor a los 21 años, no hace mucho. A los 21 años conocí al Señor y yo consideraba, cuando me acuerdo que puse en una balanza mis 21 años con 46 años de otra persona. Y yo dije, ¿por qué yo no me dedico más bien 20 años más a hacer lo que a mí se me dé la gana? Y cuando tenga 40, ahí sí decido vivir para Dios. En pocas palabras, yo lo que estaba diciendo, ¿por qué no vivo mi vida a mi manera? Y cuando tenga 40 años, pues me entrego a Dios. Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad de ser confrontado con algo, y es que yo no tengo el control de mi muerte, sino que para morir necesito estar vivo. Y yo decía, definitivamente, si he de morir el día que muera, que el Señor me lleve a mí haciendo lo que Él quiere conmigo. No estoy hablando de que estos años de conocer al Señor no he pasado por situaciones difíciles, las he pasado. Por situaciones difíciles, por luchas, he tropezado. Pero una cosa sí hay en mí, es la determinación de levantarme, de seguir adelante, de seguir invirtiendo mi vida para Él, de seguir invirtiendo lo que el Señor a mí me ha dado para Él, porque no hay mayor razón o mayor satisfacción en mi vida que sea esto. Por eso el apóstol Pablo lo entendió. Mire, ¿sabe qué? Todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Las crisis solo detienen a aquellos que ignoran el propósito divino. Si usted ignora qué es lo que Dios quiere con usted, cualquier crisis a usted lo va a detener. Las dificultades de la vida nos deben llevar a nosotros es a doblar las rodillas y depender continuamente de su gracia. No a quejarnos, no a decir, ay, pobrecitos nosotros, sino que doblamos nuestras rodillas y definitivamente decimos, Señor, necesitamos de esta gracia que fortalece, que capacita para seguir avanzando. Mire, un corazón enseñado por Dios obedece a pesar de que no sepa todo lo que Dios quiere para él, sino que sabe quién le está instruyendo y quién le está dirigiendo en su vida. Y quiero concluir diciendo 5 cosas. Ya vamos a terminar esta enseñanza. Quiero concluir diciéndole lo siguiente. Necesitamos escoger cada día quiénes van a ser nuestros mentores. Repito, necesitamos escoger cada día quiénes van a ser nuestros mentores. ¿Y por qué digo cada día? Porque puede que el mentor de ayer no le sirva hoy y el de hoy no le sirva para mañana. Cada día usted necesita saber quién lo va a instruir a usted. Lo digo con respeto, pero hay personas, y alguien dijo una vez, si usted quiere volar como las águilas, no se junte con gallinas. Si usted quiere realmente ser un hombre espiritual, júntese con gente espiritual, no con gente carnal, y menos con gente natural. Y no estoy hablando de desecharlas, estoy hablando que no permita que estas personas tengan influencia en su vida. Hay personas, y lo digo con respeto, si usted tiene un problema en su matrimonio, no busque a su mamá, no busque a su papá, si ellos no tienen la vida del espíritu y si no pueden discernir de manera correcta lo que Dios quiere para su matrimonio.
Busque personas espirituales que le sumen a su vida. Por esto concluyo diciendo, necesitamos escoger cada día quiénes van a ser nuestros mentores. Hubieron personas que a mí me inspiraron a amar a Dios, a conocer a Dios, pero en ellos quedó ya un conocimiento limitado. No quieren seguir avanzando en lo que Dios quiere en estos tiempos con la iglesia. Pues estas personas ya no van a sumar a mi vida. Las aprecia uno, las valora, las honra, pero ya no pueden seguir siendo mentores míos. Porque de eso se trata. Todo es un proceso en la vida de aprendizaje. Hay personas que, ay, no, es que esta persona, yo llevo 30 años y siempre ha sido mi amiga y mi amigo. No se trata de, mire, perdónenme la palabra, aquí en Colombia usamos una frase de compinche. No sé si esto sea una grosería en otro país. Compinche o alcahueta, en pocas palabras, que tampoco sé si sea otra, pero es aquella persona que tiene tanta cercanía que hasta le cubre y le complace las faltas que uno hace. Y nosotros necesitamos personas que a nosotros nos sumen. Mire, por esta razón, Jesús no fue amigo de todos. No fue amigo de todos. Que le sumen, Él les llega, que le sumen, que le enseñen a cada persona. Jesús escogía con quiénes estar. Él decidió formar un grupo pequeño. Y nosotros necesitamos saber a quién estamos escuchando. Cuando usted pasa una situación difícil, un momento de dificultad, ¿a quién está escuchando usted? A la persona que lleva años de conocerle a usted, pero que no conoce a Cristo y menos la voluntad de Dios para su vida. O una persona que realmente le suma en el espíritu. La enseñanza, segundo, la enseñanza divina nos garantiza una vida correcta. Tercero, quien rechaza el consejo o enseñanza de Dios no puede cosechar lo que Dios ha preparado para su vida. Esto necesitamos entenderlo. Lo otro, nuestras decisiones diarias ponen en evidencia qué tanto hemos aprendido a Cristo. Las decisiones que usted toma día a día están evidenciando qué tanto de Cristo usted conoce. Y lo último, cuanto más vivimos para Él, mayor sentido y placer tiene nuestra vida. De eso se trata, iglesia. De poder entender, de poder disfrutar lo que Dios quiere con nosotros. Por eso, cuando el Señor nos enseña, escuchemos y obedezcamos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder y la autoridad para enseñarnos a nuestra vida. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, termino diciéndoles esto. Les quiero compartir una información que considero que es importante para nosotros. Recordemos que nosotros hacemos parte de una red ministerial apostólica llamada REMA, donde tenemos un objetivo y es de trabajar con pastores y ministros de diferentes ciudades, naciones, de diferentes lugares, donde queremos apoyar, digamos, en cuanto a la enseñanza de la gracia, del nuevo pacto, del propósito eterno de poder sumar a Cristo en cada congregación. Hacemos un evento, un seminario que se llama SEM, que es Seminario de Entrenamiento Ministerial. Lo tenemos para este fin de semana, viernes 20 y sábado 21 de octubre. Queremos invitarles precisamente a aquellas personas que viven aquí en Bogotá, líderes o pastores, que puedan ir, que puedan sacar ese espacio para poder fortalecer su vida de fe, para poder incrementar más en el conocimiento de Dios, para poder entender un poco más acerca de la gracia de Dios. Nuestro propósito no es de que las congregaciones crezcan, sino que Cristo crezca en cada congregación, en cada creyente.
para que de esta forma, como iglesia, podamos ser efectivos en aquello que Dios se ha propuesto en nosotros. Por eso les extendemos la invitación. Si pueden acompañarnos, si pueden estar con nosotros. Mire, es un evento gratuito, no tiene ningún costo, pero queremos que usted también sea edificado, sea fortalecido en su fe. En pocas palabras, no permita que los medios de comunicación sean el medio para ser edificado. La presencialidad es importante. Así que si pueden estar con nosotros, viernes 6:30 a 9 de la noche y sábado de 8:30 de la mañana, que es el ingreso, vamos a estar hasta las 6 de la tarde todo el día ministrando la palabra. Vamos a estar con un equipo de pastores. Hay varios pastores de otras congregaciones que nos van a estar acompañando, que es de admirar, hombres que dicen definitivamente necesitamos seguir aprendiendo más a Cristo, porque de eso se trata. Son espacios que se abren para edificar la iglesia como tal. Entonces, les extendemos la invitación a nuestro CEN que tenemos ahorita 20-21 de octubre. Cualquier información adicional que necesiten, con mucho gusto nos pueden escribir, nos pueden llamar, los que tienen nuestro contacto, el de mi esposa y el mío, y con mucho gusto les podemos extender la invitación y dar un poco mayor de claridad con respecto a este tema. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, te doy gracias a ti por tu gran amor y por tu gracia, Dios. Gracias por la vida de cada persona, Señor, que nos escucha. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Dios. Señor, oramos, Dios mío, para que esta palabra no solamente llegue a la mente de cada persona, sino que también, Señor, produzca una transformación en su ser interior, Dios. Padre, que Cristo habite por la fe en el corazón de cada persona, Señor. Padre, oramos para que haya un mayor entendimiento de la vida de tu Hijo y cada uno de nosotros, Dios. Señor, pues tú eres el único que puede producir en nosotros una vida conforme a lo que tú quieres de nosotros. Señor, amamos tu nombre, te bendecimos, te honramos a ti, Señor. Oramos por cada persona, Señor, que necesita de ti, Señor, un milagro en su área física, Padre. Señor, tú eres poderoso, Señor, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, Dios. Señor, oramos por sanidad en los cuerpos de aquellas personas que necesitan un milagro, Dios. Oramos, Señor, por salud y sanidad divina, Dios. Oramos por sabiduría en una correcta administración en sus cuerpos también, Padre. Porque, Señor, ¿de qué nos sirve tener un cuerpo sano si no somos fieles administradores de los recursos, de los bienes que tú nos has dado, Señor, de nuestro cuerpo, Señor? Danos, Señor, Dios mío, cada día mayor entendimiento, mayor gracia, mayor sabiduría, Padre, para poder vivir como es digno de hijos tuyos, Dios. Gracias te doy por cada persona que se conecta a través de este medio, Señor. Oramos para que donde quiera que este mensaje llegue, produzca, Señor, un mayor entendimiento, una mayor, Señor, vida tuya en ellos, Padre. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, es un gusto saludarles. Nos alegra poder compartir con ustedes esta palabra y oramos para que no solamente la escuchen, sino que también se tomen el tiempo de repasarla, de estudiarla, de escucharla, de compartirla también a otros. Y recordemos, nuestro propósito siempre va a ser servir al Señor, servirles a ustedes en lo que ustedes nos permitan. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Desde el principio eres Señor, y tu espíritu se movía sobre las aguas. Nada existía antes de ti, y el mundo se
sostiene por tu palabra. El firmamento, la tierra y el mar, el universo, el sol y la luna, gloria te dan. Eres el verbo de Dios. Eres palabra que impartes aliento al corazón. Eres el verbo, principio y final, alfa y omega, cordero inmolado, reinando estás. Eres cordero que quita el pecado, haces milagros y limpias el mal. No hay otro nombre dado a los hombres. Eres Jesús, eres nombre sin igual. Eres autor de salvación, dador de vida, eres el soberano. Llevo tus huellas en mi corazón, pues fui creada a tu imagen y por tus manos